Ahí estamos. A ver, ¿dónde tengo? ¿Se ve lo que voy a compartir o falta tocar algo todavía? Perfecto, se ve buenísimo. Perdón, la risa obedece a que celebro mi propia ineptitud. Bueno. Ayer habíamos quedado, estábamos hablando de, lo último que hablamos fue de defensas colectivas, que eran las que elaboraban los trabajadores contra el sufrimiento que le provocaba generalmente la forma en que el trabajo estaba organizado. Y lo que me faltaba decir, a ver, yo había hablado de las defensas que no eran racionales ni irracionales, no eran conscientes, pero que tenían una dirección que era para luchar contra el sufrimiento que les provocaba el trabajo, recordando que sufrimiento es una categoría que usa este autor, a la cual define como una descompensación psíquica que no llega a ser enfermedad mental porque está precariamente equilibrada. Está equilibrada con un gran gasto de energía mental, está equilibrada porque se elaboran estas defensas. También le había dicho que las defensas pueden ser individuales o colectivas, que las más efectivas eran las colectivas, que las individuales nos llevaban hacia el lado de las adicciones de distinto tipo, etcétera, y que esas defensas que eran colectivas tenían un problema o una paradoja porque trabajaban para la empresa, trabajaban para la producción, es decir, anestesiaban a los trabajadores y les permitía seguir con ese tipo de trabajo aunque les provocara sufrimiento. Lo que me restó decirle ayer, era la última diapositiva, es esto, cómo son esas defensas colectivas, y sobre todo las que se provocan en la industria, de acuerdo al trabajo, si es muy repetitivo, si es taylorista o fordista, alguna de esas defensas. Entonces, lo que ellos van a mencionar es que las defensas colectivas, en ese caso, tienden a contaminar. Ese término de contaminación es una metáfora para decir que invaden de alguna forma el tiempo fuera del trabajo. Entonces, por eso ellos van a marcar que pocos son los trabajadores que pueden organizar sus descansos según sus deseos y sobre todo según las necesidades fisiológicas del descanso. Es decir, el tiempo libre de trabajo probablemente lo siga ocupando la preocupación o el sufrimiento del trabajo o aquellos hábitos que nos formamos en el trabajo para poder llevar adelante ese tipo de trabajo. Por eso ya hablan de contaminación y ellos dicen que la contaminación, en este caso, en los trabajos los puestos muy repetitivos, muy alienantes, la contaminación del tiempo fuera del trabajo. ¿Por qué aparece? Porque en el caso de los trabajos tayloristas o fordistas, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de que eran altamente despersonalizados y que en ellos, en realidad, los trabajadores aparecen como un instrumento más de trabajo, como una herramienta más de trabajo? Tienen una concepción muy cosificada. Para nada son sujetos, en realidad están despersonalizados. Entonces, esa despersonalización, esa forma de considerarse a sí mismo como un instrumento de trabajo va a perdurar fuera del hogar. Es decir, el trabajador que tiene que hacer una tarea repetitiva y a gran velocidad va a seguir fuera del trabajo, operando en las distintas cosas que haga fuera del trabajo a gran velocidad y repetitivamente. Y ellos marcan que esto no es solo una contaminación del tiempo libre de trabajo por un hábito que se adquirió en el trabajo. En realidad, y por eso lo ponemos entre las estrategias defensivas, es una estrategia para mantener la represión de los comportamientos espontáneos fuera del trabajo, no pasaría nada. Pero es necesario que los reprimamos porque si no, yo tengo miedo de que cuando vuelva al trabajo no pueda mantener el condicionamiento productivo, es decir, así dentro del trabajo, por eso hablan de círculo vicioso, estoy reprimido, pero salgo y en términos no conscientes, obviamente, sigo reprimiendo mi creatividad, mis comportamientos espontáneos de forma tal de que no perder
ese hábito que me permite seguir trabajando. Esto era lo que les quería decir. Y otras defensas colectivas, no recuerdo si lo habíamos dicho, pero por ejemplo, son elaboradas por, cuando son colectivas, digamos, se lo repito siempre, son muy eficaces, porque además de la presión del trabajo, está la presión del grupo, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver ahora cuando entre en la próxima filmina, digamos. Entonces, estos conocimientos que nos vienen de lo que se llamó en un primer momento psicopatología del trabajo, es decir, qué enfermedades mentales derivaban del hecho de trabajar, luego esos mismos pensadores, Christophe de Jour o Dominique Desor, Mary Pierre, Guillaume Bailey, es decir, un conjunto de trabajadores, de científicos que hacen trabajos de campo en esta órbita, van a hacer un pequeño desvío en su teoría, una pequeña desviación, y pasan a la psicodinámica del trabajo. Si van de la psicopatología a la psicodinámica del trabajo. Psicodinamia o psicodinámica es lo mismo, depende del traductor. Entonces, ¿por qué psicodinámica del trabajo? Fíjense cuál es la evolución, digamos. La psicopatología se preguntaba, ¿el trabajo puede ser causante de sufrimiento físico y hasta de problemas mentales? Respondía que sí, y realizaban los distintos trabajos de campo. Uno de los más famosos en los que realizan en la Telecom, donde trabajan con las operadoras, estoy hablando de los años, fines de los 70, todavía había operadoras para conectar larga distancia o conectar distintos servicios de la Telecom, en Francia, la France Telecom. Y bueno, y ellos se encuentran, entre otros problemas, que estas trabajadoras, eran su mayoría mujeres, manifestaban tener pesadillas siempre, soñaban, un sueño que se les presentaba a repetición, era que iban caminando por la calle y se caían y se rompían toda la cara, o estaban muy condicionadas, esto que decimos, fuera del trabajo, al punto tal que cuando iban en el metro, el tilón del metro que marcaba cada estación, ella era muy similar al timbre que tenían en sus teléfonos, y eso hacía que inmediatamente ellas, cuando escuchaban ese sonido, dijeran su nombre, operadora número tal, y dijeran su nombre, ¿no? En medio del subterráneo, era medio raro. Bueno, van a hacer una serie de estudios y ven que en realidad lo que están manifestando estas trabajadoras es un alto grado de neurosis con respecto al trabajo. No pueden dejar de reaccionar como si estuvieran aún fuera del trabajo, como si estuvieran en el trabajo, pero además la neurosis era provocada por la empresa. Lo más importante que ellos descubren es que esa neurosis es producto de la organización del trabajo a las cuales la somete la empresa. ¿Cuál era esa organización del trabajo? Bueno, ellas estaban obligadas la empresa les dice siempre a ellas, les remarca que ellas son la cara visible o audible, en todo caso, de la empresa, que la imagen de la empresa depende de cuán amables sean ellos con los clientes, que no pueden entonces reaccionar, tienen que guardar siempre su comportamiento, pero además la empresa la somete a cada una, no solo le dice eso, sino que le pone lapsos muy cortos les mide cuánto tardan de llamada en llamada, y además de medirle eso, les pone varios controles, es decir, ellas tienen gente que las está escuchando, que no solo le mide el tiempo, sino que además las escucha cómo proceden, cómo hablan, qué dicen. Esto hace que ellas se pongan muy ansiosas, pero muy ansiosas, y cada vez hablen más rápido. Como cada vez hablan más rápido por la ansiedad, cada vez pueden atender más llamados, con lo cual aumenta la productividad de cada una. En este sentido, ellos dicen que esa neurosis, ¿verdad?, que les provoca ese control y esa organización del trabajo y la medición no solo de lo que hablan, de la calidad de su vocabulario, sino también de cómo atienden a los clientes y en cuántas llamadas atienden por hora, sino que las vuelve cada vez más neuróticas, cada vez se ponen más ansiosas, cada vez hablan más ligero, cada vez atienden más llamadas. Por lo cual ellos dicen,
el trabajo de Deleuze sobre este tema es Telecom, France Telecom, la explotación de la neurosis. Esto para darle un ejemplo de cómo trabajan ellos, hacen los trabajos de campo, los primeros trabajos que hicieron, ¿verdad? Y que cuando van a las fábricas fordistas, siempre yo digo, acuérdense la primera escena de Carlos Chaplin en tiempos modernos. Digamos, cuando van a esa fábrica ellos se preguntan cómo es que los trabajadores no se vuelven locos sometidos a este tipo de organización del trabajo. Respuesta, no se vuelven locos porque sufren y el sufrimiento lo compensan, esa descompensación psíquica lo compensan precariamente, pero les lleva mucha energía mental, les provoca cansancio mental, ¿verdad? El primer libro de Deleuze que conocimos acá en la Argentina se llama Usura y desgaste mental, que alude a estos temas. Ya en la psicodinámica del trabajo, ellos van a reflexionar sobre el hecho de trabajar, y van a decir que trabajar significa enfrentarse cotidianamente, y esto es para todos nosotros, a peligros tales como el miedo, el aburrimiento, también la humillación, la vergüenza, el sentimiento de injusticia, el sentimiento de traicionar las propias convicciones, entre muchos otros sentimientos que nos provoca el trabajo. Sin embargo, de nuevo, dicen los trabajadores no se vuelven locos, pero ya, ¿verdad? Ahora van a mirar, van a cambiar la mirada, van a ampliar la mirada y van a decir, no se vuelven locos, pero entonces es el ámbito de la salud mental trabajo, esa relación, que ya no es la locura, sino la normalidad, el enigma. Es decir, esa normalidad, ellos van a hablar de una normalidad sufriente. Y esa normalidad sufriente, el enigma, el misterio, para la ciencia, lo que hay que analizar y explicar, ¿verdad? Entonces, la psicodinámica va a realizar, y esta es la definición de psicodinámica, el análisis dinámico de los procesos psíquicos movilizados por la confrontación de un sujeto con la realidad del trabajo. Acá vamos a ir aclarando parte por parte. Para empezar, el sujeto, cuando hablamos de hombre, el modelo de hombre, la idea de hombre, de ser humano en realidad, hombre está puesto en el sentido de ser humano, de criatura humana, ¿no? Es tanto hombre como mujer como cualquier otro género. Ellos lo toman del psicoanálisis, y es decir, lo definen como el psicoanálisis, un sujeto producto de una historia singular, portador de esperanzas y deseos. A mí me gusta siempre recordar que la palabra singular, que yo la entendí leyendo a Luró, que es un psicólogo que trabajó mucho en las instituciones, singular sería en términos, es la síntesis dialéctica de lo universal, que sería la historia de la cual participa la historia de nuestro país, la historia del mundo, ¿verdad? Dentro de la cual estamos nosotros, confrontada dialécticamente con nuestra historia personal. Entonces, cuando confronto la historia de lo que está pasando, por ejemplo, en este momento en el país, con nuestra historia personal y qué es lo que pasa allí, ahí me da la singularidad. No es solo lo personal, sino que es lo personal enmarcado y atravesado por lo universal, por la historia mayor. Entonces, un sujeto producto de una historia singular, portador de esperanzas y deseos. Siempre que hablamos de sujeto, ¿verdad? Estamos hablando de un sujeto predicante, digamos, del que hace, el sujeto y predicado, el sujeto es el que predica, el que hace, el que encara la acción, lo cual significa que tiene cierto grado de autonomía, aunque después también los institucionalistas van a hablar de sujetos sujetados, pero bueno, eso se lo dejamos a los psicólogos, nosotros vamos a ir con la psicodinámica. Luego analizan, ellos dicen, la psicodinámica, el análisis dinámica de los procesos psíquicos movilizado por la confrontación del sujeto con la realidad del trabajo. Y cuando analizan esto que llaman la realidad del trabajo, ellos dicen, todo trabajo asalariado, digamos, ¿no? Entraña un desfasaje, una brecha irreductible, que no se puede solucionar esa brecha. ¿Qué sería? Esa brecha se da entre el trabajo teórico o el trabajo prescripto
el que surge del manual, el que surge del protocolo, el que dice, según la institución donde trabajo, qué es lo que yo debo hacer, ¿estamos? El trabajo teórico prescripto, lo que se debe hacer, según el puesto que ocupo, etcétera. Y frente a eso, el trabajo como actividad concreta, lo que se hace, que no es lo mismo. ¿Está? ¿Por qué no es lo mismo? Porque no importa lo bueno que sea ese manual de procedimientos, ese protocolo, no importa lo bueno que sea, siempre la prescripción, dicen ellos, comporta fallas que deben resolverse en función de trabajo. Es decir, por mejor que sea, el manual de procedimiento no puede prever todo lo que va a pasar. Y ahí aparece la realidad. Ellos más que realidad hablan de lo real. Lo real es todo lo que tengo que enfrentar en términos concretos, mi trabajo, y que no está dicho cómo lo tengo que enfrentar en ningún manual ni en ningún protocolo. Por eso dice, son fallas, digamos, son lagunas, son ausencias, pero es imposible que estuvieran eso lleno, que deben resolverse en situación de trabajo. Es decir, por eso, para el enfoque psicodinámico, ¿verdad? Lo que va a estudiar es la movilización de la inteligencia y de la personalidad de los agentes. Inteligencia y personalidad. Porque ambas van a converger para superar lo real, lo que la realidad les opone en términos de imprevistos y contradicciones. Justamente, dice, en este sentido, trabajo, realmente el trabajo como esfuerzo mental, psíquico y físico, es lo que no está dado por la organización teórica del trabajo, lo que tengo que resolver, confrontado con este imprevisto, con esta novedad, con esto nuevo que me presenta la realidad. Entonces, ellos van a decir que trabajo es todo aquello que los trabajadores inventan, y acá la palabra tiene un sentido diferente, digamos, porque inventamos esas soluciones, ¿verdad? Ahí está puesta nuestra creatividad, pero esa creatividad no es una creatividad que está referida, está anclada, hunde sus raíces, ¿verdad? En todos los conocimientos y nuestra experiencia de vida que tenemos. Por eso lo podemos resolver. Entonces, él dice que trabajo es todo lo que los trabajadores inventan para encontrar los mejores compromisos, el mejor compromiso, y esto lo hacemos todos, yo diría cotidianamente, entre lo que debemos hacer. Eso nos lo dice, ¿verdad? El protocolo, lo dice la organización del trabajo, el manual, etcétera, el puesto que tenemos, lo que debemos hacer, lo que es posible hacer en la situación real que se me presenta y lo que desearíamos hacer teniendo en cuenta lo que creemos que es justo y bueno. Esto juega siempre para nosotros, ¿verdad? Siempre que debemos resolver lo que la realidad me opone al trabajo prescripto teórico, que es la otra forma de llamar al trabajo prescripto, juegan, digamos, estas tres, este compromiso elaborado por estos tres elementos, lo que debemos hacer, lo que consideramos posible hacer y lo que desearíamos hacer. Entonces, otra noción que va a trabajar muy importante para la psicodinámica del trabajo es la identidad. Y ellos van a hablar que todos los seres humanos tenemos dos identidades. Esto se lo adelanto, un poco le spoileo lo que va a venir más adelante, pero se lo hago para aclarar. ¿Por qué dos tipos de identidad? Porque una es la identidad que uno forja a partir de que nace y de la mirada, la primera mirada que del otro, que es la mirada de los padres, ¿verdad? A partir de ahí, en el seno erótico, digamos, del hogar, se va formando una identidad que dice cómo soy. Me contesta a mí mismo quién soy también. Pero además hay otra identidad que se va a forjar en el ámbito del trabajo. ¿Está? Y cotidianamente la reforzamos, esa identidad. Entonces, lo primero que ellos aclaran en términos psicológicos es que para ellos identidad difiere de personalidad. La personalidad, cuando uno habla de personalidad, hablamos de una invariación de rasgos afectivos, cognitivos y morfológicos. Para eso no es la identidad.
La identidad, dice, es algo que siempre está en proceso, algo que se conquista, que se capitaliza en el orden de lo singular, de nuevo, pero que opera en el orden de la intersubjetividad. ¿Por qué? Porque realmente yo sé quién soy a partir de la mirada del otro. Por eso intersubjetividad, porque es un intercambio entre sujetos. Por eso dicen, la realización de sí mismo o de mí misma pasa por la mirada del otro, siempre. Si no hubiera un otro, no sabríamos quién somos. Seríamos una cosa indiferenciada con el ambiente que nos rodea. Entonces, para ellos, la identidad, esto que les decía antes, en el ámbito erótico desde el nacimiento, ¿verdad? Pasa por el reconocimiento del ser. Pero en el ámbito social, esta búsqueda de saber quiénes somos se reconduce por medio del reconocimiento del hacer. Es en el hacer, y por eso en mi trabajo, en mi oficio, en mi profesión, donde me vuelvo lo que soy, en la mirada siempre renovada de los otros, acerca de la utilidad y la belleza de lo que hago. Y acá entra en juego algo que no lo marqué en la diapositiva, pero que sí se los cuento, que es el tema del reconocimiento. El reconocimiento es importantísimo en el trabajo. El reconocimiento positivo y el reconocimiento negativo. El reconocimiento negativo o el no reconocimiento es destructivo. Es como que a uno lo empujan hacia una depresión, digamos, o hacia afuera de la empresa. ¿Por qué? Porque fíjense que él dice acerca de la utilidad y la belleza de lo que hago. Y acá, utilidad y belleza son dos palabras que él toma, porque cuando comienza a trabajar este tema, se va a remontarse hasta Kant. Y Kant, en la crítica de la razón práctica, habla de los juicios. Y los juicios de los cuales enuncia Kant son de dos tipos. Uno es el juicio de utilidad y el otro es el juicio de belleza, respecto de lo que hacemos. El juicio de utilidad refiere a lo bien que yo hice el trabajo para otro, para un alguien, y en el caso de los trabajadores se puede medir, porque el juicio de utilidad, lo bien que lo hiciste, hacia lo eficaz que fuiste, tanto para clientes como para jefes. ¿Estamos? Ese sería el juicio de utilidad. Va a cómo se hizo y lo bien que se hizo. Ahora bien, el juicio de belleza, en cambio, también refiere a lo bien que lo hiciste, pero no es un juicio que va al cómo, sino que es un juicio que viene del lado de los pares, de los que conocen lo que es la profesión, los que conocen lo que es el oficio y los que saben las dificultades del oficio. Y es un juicio, en todo caso, de admiración, de reconocimiento, porque nos reconoce que dentro del oficio, la maestría que tenemos nosotros, prácticamente única, en el caso que fuere, para resolver determinado tipo de problemas. Es cuando viene un compañero, un colega y te dice, como vos haces esto, no lo hace nadie. Qué bien que hiciste, qué bien, cómo te sale, qué bien, cómo lo solucionás. Pero no es un jefe, no es un paciente, es otro como nosotros, es otro que sabe, y por eso es el juicio que más nos enaltece, porque es un reconocimiento positivo del que realmente sabe cómo es nuestro trabajo. Pero esos dos juicios están siempre jugando en el reconocimiento positivo, que afirma nuestra identidad. Por eso dice, y que nos da mucho placer además, solo accedo a mí mismo y al otro, ahí está jugada la intersubjetividad, por medio de un hacer considerado, tomado en cuenta, es decir, reconocido. El problema es cuando no hay reconocimiento, es destructor. Yo recuerdo siempre que trabajaba mi primer trabajo fue una droguería, que era facturista, y me encontraba con que había un compañero grande ya, que sabía muchísimo de laboratorios, de remedios, al cual le consultaban inclusive, pero no estaba trabajando en el depósito, ni estaba dirigiendo a los equipos que acomodaban los medicamentos, sino que estaba envolviendo paquetes. ¿Por qué? Porque había una diferencia con
con los dueños de la empresa y lo había puesto ahí para que se vaya, ¿verdad? Pero yo creo que remontándome hacia aquellos años, yo tenía 18 años, ahora me doy cuenta, ahora después de leer esto, que él se sostenía por el reconocimiento de sus compañeros, porque sus compañeros le reconocían a él el saber hacer que tenía, le reconocía autoridad técnica. Cuando dudaban, porque dudaban de la letra, porque saben ustedes que los farmacéuticos cuando no pueden entender la letra de algunos colegas de ustedes, que no se sabe qué ponen en la receta, por la letra que tienen, la mandan a la droguería, a la receta. Y la droguería se rompe la cabeza también para ver lo que dice. Pero digamos, él era uno de los que más sabía y por eso por eso era el que podía enseñar y formar a los demás inclusive. Entonces, lo que van a marcar desde la psicodinámica del trabajo, que el trabajo puede obstaculizar la construcción de la identidad social y ser fuente de sufrimiento. Y cuando digo identidad social vinculada con el hacer, les recuerdo cuando yo, la primer filmina que les di después de la de Freud, era la de Yahoda, donde Yahoda ponía las funciones latentes, ¿verdad?, del trabajo, y una de ellas era establecer vínculos, además de realizar una actividad regular, establecer vínculos con grupos más grandes que la familia, y además sentirse meritorio de trabajar, sentirse parte o partícipe de la labor colectiva. Y esto va en esa dirección también. Ahora bien, otro tema que se va a organizar, que se va a presentar, es esta idea que ellos trabajan como trampas necesarias. Así que, como vimos, la organización del trabajo prescripta, ya vimos como trabajo teórico, nunca es estrictamente aplicable, dicen ellos, nunca. Nunca se puede aplicar exactamente lo que dice el manual de procedimiento. Es más, puede ser contraproducente para la empresa que lo apliquen, porque por eso una medida de fuerza de parte de los trabajadores es trabajar al reglamento, no sale la producción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los trabajadores los que tienen determinado tipo de conocimiento secretos que trabaja el grupo y que le permite hacer salir la producción. Ahora bien, también hay una parte, la empresa a veces fuerza a que los trabajadores hagan una especie de trampas, ¿verdad?, dicho entre comillas. ¿Por qué? Porque hacia el operador van a converger, el operario, el trabajador, órdenes más o menos coherentes, y a partir de la cual puede elaborar ese compromiso realista de la que hablábamos antes, ¿verdad? Lo que debemos, lo que es posible y lo que queremos hacer. Pero, por un lado. Segundo, en cuanto a la salud y al cuidado de la seguridad dentro de la empresa, ningún operador va a despreciar a priori las recomendaciones que le da la empresa. Seguro que no. Pero esas prescripciones de seguridad industrial, ¿verdad?, y de higiene que hacen que el trabajador tenga que trabajar a determinado ritmo y tener determinados cuidados, se van a encontrar, van a chocar con restricciones temporales, es decir, de tiempo. La producción tiene que salir en 2 días. Bueno, si yo tomo todas las precauciones que tengo que tomar en cuanto a seguridad industrial y hacia mi salud, la producción no sale en 2 días. Y entonces los agentes se ven obligados a menudo a salir de la legalidad, es decir, a romper esas normas de seguridad industrial y de higiene, no por gusto ni por fraude, dicen, ni por responsabilidad, sino para realizar lo mejor posible la tarea, su tarea. Entonces, estas son lo que nos va presentando la psicodinámica para que tener en cuenta. Ahora bien, ¿qué pasa con las trampas? El hecho de romper con las reglas, impulsado por la misma empresa, estas trampas que son muy comunes, son prácticas comunes aceptadas por todos, son una de las mayores fuentes de sufrimiento. ¿Por qué? Porque van a pegar en la confianza del equipo que trabaja. Y ellos dicen, la confianza es un elemento indispensable para la cooperación. La confianza no es algo que se pueda prescribir ni ordenar. La confianza entre las personas es algo que se conquista. ¿Y por qué?
la cooperación, como vamos a ver más adelante, no es, ¿verdad?, la coordinación de esfuerzos, sino que la cooperación nos lleva a la conformación, dice de Jure, de colectivos. ¿Qué es un colectivo? Es decir, un grupo al cual de Jure llama un colectivo, que va más allá, no es un simple equipo. Él habla de colectivo cuando las relaciones de confianza y cooperación se hacen posible por medio de la elaboración de reglas comunes. Ese grupo tiene reglas propias de ese grupo y eso los hace ser un colectivo y les hace tener no solo confianza entre ellos, sino una fortaleza y que los protege diferente a lo que podría ser un grupo que no tuviera, o un agrupamiento que no tuviera esas relaciones. Entonces, aparecen esas reglas que van a formar el colectivo, que cuando hay un colectivo se ha dado esas propias reglas. No son reglas escritas, vamos a aclarar, para nada. Sí, son reglas que se van elaborando en la cotidianeidad del trabajo. Toda regla tiene una dimensión técnica evidente, que es maneras de hacer. Pero también esas reglas, y esto es lo más importante, organizan las formas de cooperación. ¿Qué serían las formas de cooperación dentro de esos grupos, de esos equipos? Las maneras de decir, organizan el vivir junto, es decir, organizan los modos de convivencia en el trabajo. Y van a comportar, tienen una dimensión ética esencial para estatuir para ese grupo lo que es justo o lo que está bien hacer. Además, van a organizar las relaciones de esos trabajadores entre ellos, pero también con los subordinados, con la gerencia y con otros colectivos de trabajo. Ahora bien, esas reglas están basadas siempre en la deliberación colectiva. No se decretan, se discuten y van surgiendo y se van consolidando a partir de esa deliberación colectiva que se hace en los lugares de encuentro que puedan tener los trabajadores en su establecimiento de trabajo, cuando toman el mate cocido, cuando marcan que llegan, etc. Entonces, la construcción de reglas de trabajo y afecta al trabajo, porque son las formas de cómo se realiza el trabajo. Afectan a la calidad y afectan también a las formas de sacar la producción, si bien esa forma de sacar la producción, que yo digo, si seguimos el manual nunca la sacamos los tiempos que debemos, siempre remite al oficio y da sentido a la expresión de trabajar junto, al oficio o a la profesión, al conocimiento de una actividad determinada como saber hacer completo, ¿verdad? Esas reglas, además, insisto, implican un espacio deliberativo. En ese espacio deliberativo se pueden expresar en confianza opiniones, gustos y valores. Por eso es tan importante la confianza. Es frecuentemente un espacio informal, no es que la empresa le diga, vengan acá y hagan sus reglas, porque para la empresa juega, como hemos visto cuando veíamos el discurso managerial, las nuevas formas de organización y gestión del trabajo van directo a romper esta confianza, van directo a romper la solidaridad entre los trabajadores. Entonces, si falta ese espacio de construcción de esas reglas informales, puede derrumbarse el colectivo. Y ahí empezamos a hablar que el sufrimiento del trabajo va a aumentar. ¿Por qué? Porque va a ser la percepción que surge cuando la relación del sujeto con la organización del trabajo se bloquea, porque la relación sujeto-organización del trabajo se mediatizaba por ese colectivo, la cooperación se rompe y la confianza se vuelve imposible y el reconocimiento fracasa. Y entonces el trabajo aparece como una normalidad sufriente, se preguntan ellos. ¿Qué es esto de una normalidad sufriente? Volvemos entonces a la pregunta, ¿cómo consiguen los trabajadores no volverse locos? De nuevo, porque elaboran mecanismos de defensas y esas estrategias de defensa colectivas podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la que más se trabajó, tal vez una de las más trabajadas, son el tipo de defensas colectivas que aparecía en la construcción o frente a trabajos riesgosos, de altura, etc. ¿Y
¿Cómo se había qué era? ¿En qué consistía esa defensa colectiva? Esa defensa parecía como una oposición a la percepción consciente del peligro. El peligro que implica ese tipo de trabajo. Y consistía a luchar contra el miedo por medio de una renegación. Fíjense que ahora esto está bastante trabajado, aunque no todavía lo suficiente, pero un par de décadas atrás, los trabajadores de la construcción, sobre todo los que hacían trabajos en altura, no solo muchos de ellos, generalmente, se negaban a usar elementos de seguridad, a atarse. Ustedes vieron que cada tanto hay un accidente que se cayó uno de un sexto piso, creo que ayer o antes de ayer, etc. No solo a usar los arneses y cascos y cuestiones de seguridad, sino que al que quería hacerlo era aislado, denostado, insultado, vilipendiado. Es decir, ¿por qué tenían esos? Lo más suave que le decían era, por ejemplo, ¿de quiénes serán tus hijos?, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué? Porque con que solo uno del grupo pretenda utilizar los elementos de seguridad, al utilizar los elementos de seguridad le estaba recordando a todo el grupo lo peligroso que era la tarea. Por eso, dice estos analistas, esas defensas permiten resistir el trabajo, pero su mantenimiento es muy costoso para la energía psíquica. Con que uno solo exprese el miedo, aparecen todos. Por eso, si se quiere ser eficaz, la defensa no puede tener ninguna falla y contamina el espacio fuera del trabajo, las horas de ocio, la educación de los hijos y hasta la vida erótica. Es decir, en la construcción, en este momento que yo voy a hacer el análisis, aparecía un discurso muy heroico, muy machista, muy de nosotros nos bajamos todos. Ay, ¿se está replicando lo que digo? A ver. Entonces, ese discurso terminaba, digamos, inclusive colonizaba el espacio fuera de la casa. Es decir, eran actitudes muy, si se quiere, hasta violentas con la mujer y los niños. ¿Por qué? Y además había todo un deslizamiento también, no solo a la defensa colectiva, sino también a las individuales. Predominaba bastante el alcoholismo, por ejemplo. Y ahí fíjense que dice a luchar contra el miedo por medio de una renegación. ¿Qué es esto de la renegación? Yo niego, no es consciente, ¿ok? Yo niego que tengo miedo, pero también niego que estoy negando que tengo miedo. ¿Se entiende? Con lo cual es muy difícil de que apareciera, que aparezca en mi conciencia. Otras formas de estrategia de defensa colectivas apuntan a negar otros peligros, otras fuentes de sufrimiento y someten a toda una parte de la actividad a su propio objetivo, evitar el sufrimiento, y provocan distensiones en la comunicación y repercuten en las condiciones del reconocimiento. Aquí, por ejemplo, yo tengo que ver si les mando los casos que estudia de Jure. ¿Cuál era el ejemplo? El ejemplo era de un gran cirujano, una eminencia, que cuando operaba no hablaba, pero no decía nada. Con lo cual el resto del equipo que estaba en la sala de cirugía no sabía, en el quirófano, no sabía lo que tenía que hacer. Y toda la labor comunicacional, que era lo que iba a hacer paso por paso, la asumía el que era su segundo, digamos, lo que sería el adjunto, digamos. Y eso no paraba ahí, porque terminada la operación, el cirujano en realidad denostaba y trataba muy mal y lo menospreciaba al segundo. Bueno, para hacerla corta, hecha la intervención y el trabajo de campo sobre estos equipos, ¿por qué el cirujano no hablaba? Y después, porque en realidad el cirujano lo que tenía era mucho miedo de qué peligro, de que le preguntaran algo que él no supiera y quedara en falta. Es decir, como en su autopercepción de sí mismo, parecía que debía saber todo de todo, es decir, en lo que se refería a su objeto.
y por eso también lo menospreciaba al que asumía, al que era su contracara, digamos, porque de alguna forma lo ponía en evidencia. Ahora bien, lo que ellos van a decir es que estas estrategias defensivas son a menudo fuentes de incomprensión. El resto no sabe por qué vos estás haciendo eso y cree que vos estás loco en realidad. De incomprensión, de conflicto y de desprecio entre los diversos colectivos, con lo cual se llega al aislamiento. ¿Cuáles son las formas de sufrimiento a las cuales cada vez que habla de Schur de sufrimiento, ¿de qué está hablando? ¿Cuáles son las formas que él ha detectado de sufrimiento? A esa descompensación psíquica que está precariamente equilibrada y por lo tanto no llega a ser una enfermedad mental. El sufrimiento está asociado a la insatisfacción. Y esa insatisfacción aparece de dos formas. La insatisfacción con respecto al contenido significativo de la tarea y la insatisfacción con respecto al contenido ergonómico del trabajo. Con respecto al contenido significativo de la tarea, la insatisfacción está asociada a los sentimientos de indignidad, inutilidad y descalificación. Es decir, si yo en mi trabajo, y también ahí está jugando el reconocimiento y la mirada de nosotros, ¿verdad? Si yo me siento indigno, es decir, me siento que no merezco lo que me está pasando, pero si me siento inútil o me siento descalificado, ¿verdad? Eso es fuente de mucho sufrimiento. ¿Por qué? ¿Cómo aparece la indignidad? La indignidad se relaciona con la vergüenza de estar robotizado. Son todas visiones, autopercepciones, ¿verdad? Estoy robotizado, no soy más que un apéndice de la máquina. Estoy despersonalizado. Soy una especie de muñequito que está ahí realizando un gesto, pero no soy una persona. No se me considera como hombre. El sentimiento de inutilidad, en cambio, es cuando no encuentro para qué sirve mi trabajo. ¿Cuál es por eso dice ausencia de finalidad del trabajo. No conozco el significado de mi tarea. ¿Qué significa lo que hago? ¿Para qué lo hago? Con respecto al conjunto de la actividad, y entonces mi tarea no tiene una significación humana. No significa nada para mi familia, no le puedo explicar a mi familia qué es lo que hago, ni para el grupo social al que pertenezco. Esto era muy común en la industria fordista, donde era probable que había trabajadores que hacían todo el día una misma pieza, pero no tenían idea a dónde iban, qué componente, de qué era lo que hacían, ¿verdad? Yo siempre, en este caso, les recomiendo, si pueden ver la película La clase obrera Valparaíso, porque el protagonista de la película iba a visitar a alguien que estaba en el manicomio, que era un antiguo compañero de trabajo. Ese antiguo compañero de trabajo terminó en el manicomio porque quiso ahorcar al ingeniero de la fábrica, porque él quería saber dónde iba la tapita que hacía. Y como nadie se le explicaba, qué sé yo, llega a hacer un cuadro patológico grave, ¿verdad? Y termina en el manicomio. Pero él sigue realmente, cuando uno ve esa parte de la película, todo el razonamiento que él hace es lo más cuerdo que se dice. En realidad, los otros no hablaban con la cordura del que él está hablando desde el manicomio. Con respecto al trabajo, a los procesos de trabajo, ¿verdad? El tercer sentimiento es la percepción de la descalificación. Es decir, no solo con respecto al salario, es decir, me pagan, soy una profesional y me están pagando como si fuera un salario que no tiene sentido, como si fuera un salario mínimo, digamos, sino que más bien, no solo por el salario, sino de la imagen de mí mismo que proyecta el trabajo. Es decir, me ponen a hacer esto que yo hablaba de mi compañero, todo el día haciendo paquetes, cuando en realidad yo sé mucho más y puedo llevar mucho más. Estoy absolutamente, ¿qué imagen doy de mí mismo? Ahora bien, estos tres sentimientos se van a condensar en una vivencia depresiva que se va a caracterizar por la fatiga, y una fatiga que se alimenta por la sensación de embotamiento intelectual. ¿Está?
fatiga y embotamiento intelectual. A mayor nivel de rigidez de la organización del trabajo, mayor posibilidad de que parezca insatisfacción. Cuando hablamos de rigidez, son organizaciones donde los puestos están muy cuadriculados, muy establecidos y no admiten que por fuera de lo que establece la empresa se haga, de lo que está establecido en el manual, se haga nada más, digamos. Es típico de las industrias fordistas y tayloristas. Y luego, la sensación que viene del contenido, la insatisfacción referida al contenido significativo de la tarea. Cuando hablamos de contenido significativo de la tarea, aparece lo significativo con respecto al sujeto y al objeto. Con respecto al sujeto, refiere al significado de la tarea con respecto al oficio y al estatus social que está ligado al puesto de trabajo. Cuando digo oficio y estatus, puedo decir también, en vez de oficio, profesión. Es lo mismo, es un tema de traducción también. ¿Está? Es decir, si no coincide la tarea, con el oficio, con la profesión que yo tengo y el estatus social que merezco, allí comienza a aparecer la insatisfacción. Y el contenido objetivo, el contenido significativo con respecto al objeto, es aquel, ¿verdad?, que nos hace, nosotros puestos como objetos a trabajar ahí, pone en cuestión la vida pasada y presente del sujeto. Es decir, su personalidad, su vida íntima, su historia personal, que es específica y única, ¿verdad? No tiene nada que ver, si no tiene nada que ver, tiene poco que ver con la tarea que realiza, es allí donde aparece también ese sentimiento de insatisfacción que provoca sufrimiento. Entonces, en la producción, concebida la producción como función social, política y económica, ¿verdad? ¿Por qué la producción como función social, política y económica? Porque la producción hace a la vida de la sociedad, ¿verdad? Toda sociedad tiene un movimiento de producción y reproducción de la vida. Entonces, entra en juego, digamos, el contenido significativo con respecto al objeto. Nunca hay una neutralidad de los trabajadores con respecto a lo que ellos producen, nunca. Puede ser de placer o de desagrado, pero no es indiferente, no es no me importa, no es por... Sí, nunca hay neutralidad. Por eso hay sufrimiento. Entonces, la certeza de que el nivel alcanzado de insatisfacción ya no puede disminuir más, marca la entrada al proceso de sufrimiento. Es decir, ya no encuentro qué hacer para pelear con esto, para sacarme de encima esa insatisfacción. Por eso, vuelve a repetir, cuanto más rígida sea la organización del trabajo, cuanto mayor es la división del trabajo, menor es el contenido significativo del trabajo, no le encuentro qué estoy haciendo y por qué y para qué, y sobre todo menores son las posibilidades de rediseñarlo. No lo puedo cambiar porque es muy rígida la organización, no tengo nada de autonomía. Ahora bien, el otro punto era la insatisfacción y el contenido ergonómico del trabajo. La insatisfacción, entonces, no responde solo, aparece con este tipo de insatisfacción, tiene que ver con el ejercicio del cuerpo, en el sentido físico y nervioso. Es decir, el punto de impacto del sufrimiento es en el principio en el cuerpo y no en el aparato mental. Es decir, la ergonomía, ¿verdad? Si la definimos en las leyes, las normas que rigen cómo se realizan los esfuerzos. Entonces, mientras la insatisfacción referida al contenido significativo, el sufrimiento es de tipo mental, ¿verdad? Del ergonómico es lo contrario, aparece por el lado del cuerpo. Sin embargo, marcan ellos, el sufrimiento resultante del contenido de la tarea, no importa si es significativo o si es ergonómico, puede conducir a afecciones somáticas, ¿verdad? En tanto somos una unidad, mente y cuerpo, digamos, va a haber lo mismo afección del cuerpo. Bien. Un minuto
¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, doctora. Vamos todavía. ¿Quieren hacer un break? ¿Alguien quiere ir al baño? Digo, pregunto porque son 2 horas que le damos y le damos. Si no estamos hablando de algo que no lo tomamos en cuenta para nosotros mismos, por eso lo digo. Yo sé que el que necesite ir al baño nomás, vaya. Bueno, Una entonces, pregunta. sí, que está. El estudio ese que hicieron con Telecom, ¿en qué año fue Sí, eso? eso fue a fines de los 70, pero después, y eso es lo que les quiero mandar, yo tengo los artículos que aparecieron sobre todo cada vez que viene de Schur, que viene seguido a la Argentina, le hacen lindas entrevistas en el página 12, por ejemplo. Entonces, de Schur, lo último que habla de Telecom es con referencia a los suicidios que hubo hace unos años. No sé si se enteraron que, tendría que buscar bien la nota para decirles bien el año, pero de Schur tiene en un lapso de Schur, Telecom, France Telecom, hace en un periodo corto de tiempo, ¿verdad? Presenta como sus trabajadores, ¿no? Una cosa de 26, 27 suicidios, pero dicen que son mucho más y que no todos se descubrieron como suicidios. Esto lo llevó a De Jure a hacer la siguiente reflexión. A ver, con respecto al sufrimiento del trabajo y con respecto a lo que pasa en el trabajo. De Jure dice, a ver, ¿qué es lo nuevo en las malas condiciones de trabajo? ¿Qué es lo nuevo que se presentan con estas nuevas tecnologías, digamos, o con estas formas de organización y gestión del trabajo, con esta realidad que está atravesada por el neoliberalismo, donde las relaciones sociales se tienen que asimilar más al mercado que al Estado? ¿Qué es lo nuevo? Porque acoso laboral hubo siempre, desde las primeras épocas de la revolución industrial. Acoso sexual, lo mismo. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Y entonces nos dice, y esto lo dijo cuando vino acá a la Argentina, ahora que me estoy acordando también, que vino a Rosario, dio unas conferencias en psicología, hizo un curso de 2 días y después hizo un encuentro muy interesante en La Toma. Hizo un encuentro con los, era abierto, iba el que quería, pero fue con trabajadores fundamentalmente. Entonces decía, ¿qué es lo nuevo? Bueno, lo nuevo, dice, justamente, es que los trabajadores se están suicidando en el puesto de trabajo. Es decir, es un tipo de condiciones de trabajo que los lleva, a algunos, que los arrastra hasta el suicidio. Y él nos contaba en ese entonces, no solo de lo que pasaba en France Telecom, sino que en Francia, y yo ahora no me acuerdo la región exactamente, en el sistema judicial francés también había habido toda una corrida de suicidios, que lo más impactante era no solo que se suicidió una X cantidad de trabajadores, inclusive jueces, sino que lo más impactante de esto era que había provocado en el colectivo, en el grupo de trabajadores, en el judiciales, todo, sobre todo ese lugar donde ocurría esto, había provocado como un morbo muy, muy embromado, porque empezaban a circular listas negras, ahora te toca a vos, etcétera, etcétera, y o dibujitos que aparecían en determinados escritorios de una horca, cosas así. Entonces él se preguntaba, él decía, bueno, lo que tenemos que indagar ahora es que los trabajadores, a partir de lo que son estas nuevas formas de organización y gestión del trabajo, que dirigen todo su esfuerzo a aislar a los trabajadores, a romper los colectivos, a romper que le daba fuerza al trabajador, a romper la cooperación, es decir, el trabajador queda inerme, es decir, cada vez más vulnerable. Por eso él marca, él tiene yo no lo puse en este curso, pero se los digo, si les interesa leer, no es una lectura difícil, digamos. Él tiene un libro que se llama La banalización de la injusticia social. Es un homenaje, el título, a Hannah Arendt, que escribe La banalización del mal, ¿verdad? Cuando hace el estudio sobre lo que había sido Eichmann, el nazi, ejecutor del plan de la solución final, que era el plan del exterminio en los campos de concentración,
que era la banalización del mal. ¿Por qué Hannah Arendt decía, ahora estaban dando la película en la tele, la dieron varias veces? ¿Por qué decía Hannah Arendt la banalización? Es decir, la difusión y la pérdida de sustancia, de visibilidad de la maldad que había dentro. Porque ella analiza lo que hacía Eichmann, que fue el ejecutor de que los trenes llegaran con la gente a los campos de concentración, que terminaran en los gases, que luego bueno, todo ese proceso de exterminio, y ella le analiza el juicio a Eichmann, y Eichmann en realidad aparece como un burócrata. No lo hizo por malo, lo hizo por cumplir las órdenes. Entonces ella decía que el mal se banaliza y atraviesa la sociedad. ¿Cómo se llama? En este libro de Jure, La banalización de la injusticia social, él analiza todas estas nuevas formas de organización del trabajo, analiza esta explotación creciente de la subjetividad de los trabajadores, cómo se los vuelve cada vez más vulnerables y cómo se pudo hacer eso, porque en realidad, en un primer momento, al menos en Francia, los sindicatos no se ocuparon de la subjetividad de los trabajadores, del esfuerzo mental, de lo que les pasaba en términos psicológicos, y dice él, le dejaron todo ese terreno libre a las ciencias empresariales, para que vean cómo explotar mejor a los trabajadores. Entonces, él dice, también lo toma de Hannah Arendt, estas nuevas formas de gestión del trabajo, al individualizarte, al romper los colectivos, al romper las solidaridades entre trabajadores, son como 3 fases que va a atravesar el grupo de trabajo y sobre todo el trabajador. La primera es la fase con sentimientos cada vez más negros, digamos, más de depresión. La primera fase es el aislamiento. Cuando te hacen competir con tus compañeros, y entonces al competir vos te vas aislando, porque no podés, si estás compitiendo no podés confiar en el otro. La segunda fase que viene después de eso, del aislamiento, es la sensación de soledad. La soledad, dicen, que es terrible como sufrimiento. Pero luego, la tercera y última fase, ya la decadencia total, es lo que se llama la desolación. Pero viene del francés, porque hay que aclararlo, que para los franceses, désolé, de donde nosotros traducimos desolación, el désolé es que te saquen el piso, que te quedas en el aire. No sé si es claro esto. ¿Está? Entonces, por eso te decía, no solo se quedó en aquellos trabajos de los 70, sino que ha seguido, y yo voy a ver si les pongo material sobre esto, porque me parece muy ilustrativo de lo que venimos leyendo de defensa y de reconocimiento y de sufrimiento sobre todo. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Ahora me gustaría referirme, para cerrar el curso, este capítulo 12, que es de Organización del Trabajo y Salud, un libro muy interesante que de la editorial Humanitas lo editó el CEIL, de NEFA, digamos, ellos trabajaron mucho con el CEIL, y son una compilación de distintos artículos que remiten a distintos trabajos de campo de ellos. Este capítulo 12 no lo hace de Jure, sino de Source, que es alguien que trabaja con él, y Guido Bailey, y se refiere a la resistencia al cambio. ¿Por qué me parece interesante? Porque ellos elaboran este capítulo, refiere a qué pasa cuando queremos, ¿verdad?, introducir un nuevo método de trabajo más sano, o más seguro, para proteger a los trabajadores. Pero ellos van a decir, miren, no es tan fácil. No es tan fácil llegar y decir, mira, vos en vez de hacer esto, tenés que hacer aquello. ¿Por qué? Y van a ir trabajando, ¿verdad?, en este capítulo, cuáles son los problemas que se enfrentan para realizar un cambio beneficioso para los trabajadores, inclusive, ¿verdad? Pero, ¿con qué nos vamos a topar si todavía es un cambio en los procesos de trabajo, para pasar a ser un proceso más seguro? Por eso este capítulo habla de un médico que está en una empresa y quiere llevar adelante una tarea de prevención. Entonces lo primero que ellos van a diferenciar es que la prevención, a diferencia de la medicina curativa que actúa sobre los cuerpos, ¿verdad?, sobre los órganos, sus funciones,
la medicina preventiva o la prevención en general, puede ser la ingeniería, higiene y seguridad, lo que fuera, apunta a una modificación de las conductas humanas. Tenemos que cambiar cómo trabajamos. ¿Eh? Por eso dice, para hacer prevención hay que movilizar activamente la persona, y no solo la movilización de sus órganos, sino la movilización activa de las personas. Entonces, ¿cuál es la principal dificultad de las acciones de prevención? Para prevenir, estamos diciendo que hay que intervenir en las conductas humanas, pero las conductas humanas en sus dimensiones sociales y colectivas. Sociales, porque vamos a intervenir en la forma en que se relacionan, pero además en la forma en que han sido educados, en la forma de dónde vienen, su clase social, etc. Y colectivas, porque vamos a modificar lo que hace a la realidad colectiva de la empresa, de todos los trabajadores. Por eso ellos van a marcar que para hacer este tipo de proyecto, para llevar adelante este tipo de proyecto, es necesario estar, le marcan al médico, digamos, el médico reflexiona, después que hacen el trabajo con todo el equipo, es necesario estar más cerca de las ciencias sociales que de la biología. Ellos van a partir de una premisa muy importante, que la toman siempre en todos sus trabajos, que es que toda conducta humana tiene sentido. Dice, toda conducta humana tiene sentido. Los trabajadores, dice, aún los que realizan los trabajos más descalificados, los últimos peones, no son cretinos sociales. Acá la palabra cretina está usada como sinónimo de su significado más europeo, que es, el cretino es una especie de tonto, digamos, ¿no? De retrasado mental. Entonces, ellos reafirman, aun cuando se niegue a usar su casco sabiendo que lo tiene que usar porque es para su seguridad, aun cuando toma riesgos que podría evitar, su conducta tiene sentido. Y al decir esto, lo que están diciendo, y nosotros que vamos a tratar de poner en marcha este proyecto de mayor seguridad, de prevención, tenemos que encontrar cuál es el sentido de esa conducta. Entonces, por eso, dice, cuando se quiere proponer, prescribir o aconsejar una nueva conducta o actitud, que consideramos que son mejores, ¿verdad? Más justa, conveniente, hay que saber que se combatirá una conducta, obviamente, una conducta o una actitud preexistente. Es decir, por eso vamos, el cambio. Y para que ese trabajador adopte un nuevo comportamiento, primero tiene que renunciar al que ha tenido hasta ese momento. Esto parece obvio, no es obvio. Ahora vamos a ver por qué. Ella agrega, debe tener, para poder renunciar a ese comportamiento que nosotros consideramos, o que la empresa, o que realmente es inseguro, el trabajador debe tener la posibilidad de criticar ese comportamiento que era suyo hasta ese momento. Por eso ellos van a hablar de estrategias de develamiento. Entonces, en prevención, actuar es poner en discusión lo existente, someterlo a la crítica, pero no a la crítica exterior de los expertos, de los que sabemos, de los ingenieros, los médicos, etcétera, etcétera, sino la del mismo sujeto, la del mismo trabajador sobre su propio comportamiento. Por eso es necesario comprender el sentido de lo que se propone cuestionar. Si lo queremos hacer por la fuerza, ellos lo desaconsejan porque dice, la fuerza tiene eficacia, pero es fuente de decepción y cuestionable éticamente. Pero después van a decir, si nosotros queremos hacer por la fuerza algo con los trabajadores, lo que vamos a hacer es aumentarle el sufrimiento y aumentar las defensas colectivas y se va a terminar aumentando o negando el cambio. Entonces, ¿cómo hacemos para acceder al sentido de una conducta? Y acá comienza toda una reflexión antropológica. Fíjense que abajo en la filmina dice Marcel Mauss, M. Mauss. En realidad era Marcel Mauss, un gran antropólogo francés, que trabajó inclusive, fue alumno de Durkheim y que le permitió realizar sus estudios sobre el suicidio, pero Marcel Mauss va a trabajar sobre lo que es la técnica en el trabajo. Ahora lo vamos a ver. Entonces,
De nuevo, los gestos a través de los cuales se pone en práctica una técnica son gestos del cuerpo. Ahora bien, esos gestos del cuerpo están estrechamente vinculados con la cultura. Y él dice, no se carga a un niño ni a un peso igual en la Argentina que en África. Y yo diría, no se carga un niño igual en Rosario que en Jujuy tal vez. Es diferente. Es decir, hay toda una construcción cultural de nuestros gestos y de nuestras formas de trabajar. Y esos gestos se van a articular con otras cuestiones que también son construcciones históricas, formas de vestirse, formas de hablar, formas de comunicar. Entonces, estos gestos hay que saber que son gestos del cuerpo, hacen a una técnica de trabajo, pero son construidos social e históricamente y generalmente según normas bastante rígidas. Lo que va a marcar Marcel Mauss es que la técnica no se refiere únicamente al uso de la herramienta y las máquinas, sino también al uso del propio cuerpo, que por esto es a la vez constitutivo de la persona e instrumento. El cuerpo es instrumento de la acción de la persona sobre el mundo. Entonces, de nuevo, el uso de la herramienta depende de los usos del cuerpo. No en todos lados las herramientas se toman de la misma manera ni se usan de la misma manera. Las técnicas instrumentales, es decir, de cómo uso el instrumento, se apoyan en técnicas del cuerpo y van a depender de ellas. De tal manera, dicen, que cuando tratamos los gestos técnicos, como la manipulación de materiales, estamos tratando técnicas del cuerpo. Remarco el cuerpo. Se afecta, cuando tratamos de cambiar esos gestos, afectamos al núcleo central de lo que hace que cada uno de nosotros se reconozca y sea reconocido por los otros como miembro de una comunidad de pertenencia cultural, social o profesional, y sobre todo profesional. Hay oficios en que ya de cómo se para el nuevo trabajador, los viejos trabajadores, los trabajadores que están ahí saben si conoce el oficio o no. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué es tan difícil modificar esos gestos técnicos que se usan tradicionalmente? Porque un cambio en los gestos, sobre todo en los gestos del trabajo estamos hablando, la forma en que me muevo con la herramienta en el trabajo, modifica profundamente una modalidad de inscripción del sujeto en la sociedad. Y yo agregaría en la profesión, en la sociedad profesional, en la sociedad en general, pero en la sociedad profesional. Y más allá también se afecta a la persona y a su identidad, obviamente, porque si hay una identidad que se verifica cotidianamente en el hacer, como decíamos antes, ¿verdad? Esto también es afectado. Es decir, esa forma en que trabajan los gestos del cuerpo, que están detrás de cualquier técnica en el trabajo, operan como un lenguaje. ¿Está? Los trabajadores se mueven de determinada forma y los otros, los que están con ellos trabajando, saben lo que está haciendo y saben e intercambian con ellos a partir del gesto. Por eso digo lenguaje y no lengua. Lengua sería lo que hablamos, pero lenguaje comprende la lengua y además los gestos, todo lo que sea gestual. Entonces, las técnicas del cuerpo, aunque son conscientes, en gran parte escapan a la conciencia. No sabemos por qué hacemos lo que hacemos de la forma en que lo hacemos. Sabemos por qué estamos haciendo esto para obtener este resultado. Ahora, ¿por qué lo hacemos de esta forma? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque eso tiene un carácter adquirido, aprendido, no es natural. Entonces, es algo, ¿verdad? Es algo cultural. Por lo tanto, si es adquirido, aprendido y natural, para poder darme cuenta de que hay algo diferente, que hay otra forma de moverlo, tengo que compararlo con técnicas que vengan de otras culturas. Pero sobre todo, aun cuando estas técnicas se puedan objetivar, es decir, cuando puedo filmar, digamos, y mostrarlas, la dimensión social y psicológica escapan casi totalmente a la conciencia. Entonces ahí hay paradoja de sentido.
Si todo comportamiento tiene sentido, este sentido no es siempre consciente para el sujeto que lo implementa. Por eso se utilizan estrategias de develamiento. Mostrar cómo se trabaja, films que muestren cómo se trabajan en otras culturas o en otras empresas, role-playing, teatralización de lo que hago, acting, ¿verdad? Ahora bien, Marcel Mauss define qué es una técnica. ¿Qué es una técnica? Una técnica es un acto tradicional eficaz. Obviamente una técnica es algo que uno hace, por lo tanto es un acto. Pero es eficaz. Es decir, tiene que lograr un objetivo. Si no es eficaz, no hay técnica. No es una técnica, si no logra el objetivo. Dice Desor, solo es una invocación, una especie de acto esotérico. Debe ser eficaz. Esa acción debe tener un fin y debe conseguirlo. Pero además, acto tradicional eficaz. Es tradicional. ¿Qué quiere decir que la técnica sea tradicional? Si no es tradicional, no es técnica, porque es un acto que no, si no es tradicional, no puede ser comprendido por los demás. Tampoco puede transmitirse. Es decir, cuando hablo de tradición, traditio, es decir, que voy pasando de unos a otros, lo voy transmitiendo algo. Entonces, justamente lo que marca la técnica es que al ser tradicional, pasada de generación en generación, es decir, puede transmitirse, puede rutinizarse, puede transformarse en rutina. Y esa dimensión tradicional, yo la considero una trampa, porque tocar la técnica, modificarla, es separarla de la tradición y se corre el riesgo de volverla incomprensible o no transmisible. Para todas las técnicas, pero especialmente las técnicas profesionales o de oficio. Entonces, ¿qué recomiendan para hacer una campaña de prevención? Que la campaña de prevención, ¿qué significa? Proponer una modificación de las reglas de trabajo y de las técnicas de trabajo. Si bien habrá sujetos que individualmente comprendan el interés de una nueva técnica, ese que quiere hacer el cambio corre el riesgo de alejarse de las reglas del trabajo colectivo, ¿sí? Que los otros lo reconozcan. Entonces, ¿qué es lo necesario? Lo necesario, van a decir ellos, es que se trate de hacer que el cambio lo debe hacer todo el grupo. ¿Por qué? Porque hay gestos, posturas, actitudes corporales que adquieren un valor específico de puesta en visibilidad, es decir, demostrar, yo muestro a través de mis gestos cuáles son mis cualidades profesionales. No hablando, puede ser hablando también, pero digo, con mis gestos nada más, sobre todo entre los trabajadores, sobre todo en la industria, digamos, ¿no? Hay una, es decir, se muestra y se prueba que se esfuerza, que me comprometo, que aporta una contribución comparable a la de los otros en el esfuerzo de trabajo colectivo. Es la dimensión intersubjetiva de la técnica. Siempre la técnica tiene una dimensión intersubjetiva, no queda en el individuo, al contrario. Si es tradicional, quiere decir que afecta a toda la comunidad de ese oficio, de esa profesión. Es decir, es como que los modos operatorios que componen la técnica son también el soporte o el código de las relaciones entre las personas. Por eso yo les decía, operan como un lenguaje. Entonces, si los gestos del cuerpo funcionan como lenguaje o como código, es porque están subordinados a una construcción social e histórica, cultural, y no es una espontaneidad fundada en la naturaleza biológica del cuerpo. Por lo tanto, si vamos a modificar un modo operatorio, estamos corriendo el riesgo de afectar toda una serie de mecanismos sutiles a los que los sujetos se sienten apegados porque constituye el lenguaje. Porque yo haciendo lo que hago, el otro ya sabe lo que tiene que hacer, etc. Entonces, cambiar todo esto no es solo afectar la posibilidad de reconocimiento por los otros, sino romper en el largo plazo lo que hace a la cohesión del colectivo y del trabajo tan frágil y tan costosamente adquirida. En todo caso, para que una reforma de las técnicas sea exitosa, tiene que, como les decía, dos cualidades. Que haga evolucionar a todo el colectivo, a todo el grupo de trabajo conjuntamente,
y que permita la eclosión de un nuevo sistema de valores y un nuevo código gestual con las nuevas técnicas propuestas, sin los cuales, si no aparece un nuevo sistema de valores y un nuevo código gestual colectivo, de todos juntos, de lo contrario los obreros perderían los medios para reconocer su relación de pertenencia a la comunidad, sobre todo a la comunidad de trabajo, ¿no? Entonces, si no ocurre esto, si no tenemos en cuenta esto que venimos diciendo, vamos a chocar, dice de Joule, se presenta la resistencia al cambio, ¿verdad? La resistencia al cambio es algo que presenta cualquiera de nosotros cuando es sometido a un cambio. Es la primera reacción de cualquiera de nosotros frente a un cambio. Pero en un proceso de cambio para lograr una forma de trabajo más segura, la resistencia al cambio hay que saber manejarla, digamos. Si la resistencia al cambio es opaca, dice acá la Filmina, es decir, no se termina de explicitar a qué se oponen los trabajadores, sino que aparecen conductas conducta de demorar, de no ocuparse, de no comprometerse, de postergar siempre los cambios, los directivos sienten la tentación de utilizar la fuerza, es decir, poner sanciones si no se aplican las medidas prescritas. Y ahí aparece una situación que dice eso, que solo se consigue desestabilizar psicológicamente a los trabajadores, causarle miedo, hacerlos sufrir, y por lo tanto si aparece más sufrimiento, van a aparecer más estrategias defensivas individuales y colectivas, por lo tanto se corre el riesgo, ¿verdad?, de que cualquier nueva acción posterior de prevención despierta la desconfianza de los trabajadores. Hay que iniciar todo un proceso anterior a convencer a los trabajadores que no es lo mismo que lo que hicimos antes, etcétera, etcétera. ¿Con qué métodos proponen ellos para trabajar frente al cambio y frente a la resistencia de cambio? Ellos proponen trabajar con un método al que llaman enfoque comprensivo, y que ellos sintetizan en dos términos: una palabra auténtica frente a una escucha arriesgada. ¿Por qué palabra auténtica? ¿Y por qué la palabra? ¿Qué es esto de la palabra? Y están hablando de que el equipo que va a hacer el cambio trabaja conjuntamente con el equipo que tiene que cambiar. Entonces, ¿por qué la palabra? Porque ellos van a marcar que la palabra es la acción más eficaz para comprender el sentido de las conductas de los trabajadores. Pero para poder acceder al sentido de lo que hacen, deben elucidar las razones por qué se aferran a sus conductas, a sus costumbres. Entonces, para ser eficaz esa palabra, con respecto a la comprensión de una palabra colectiva, ¿Se me tildó, chicos, a mí sola o a todos? Me parece que se perdió la profe. Sí, A todos. se me cayó Norma, me parece. Mi teléfono, Sí. mi teléfono está tan mal que pensé que era. Silvia, preguntarle si está bien la doc. Ahí está entrando.
Sí, me parece que me falló el WinZip, Silvia. A ver, espera. Volviste, Norma, nos asustamos. Pero vos sabés que me parece que me falló, se me cortó momentáneamente el WinZip, o la conexión, digamos. El Y wifi. anda más o menos. Bueno, dale, retomamos, ya te rescatamos. Ya estoy rescatada, ahí voy. ¿Dónde estaba? Pará. Bueno, ahí estamos. Pero Lo viste que que pasa, atentos. Estábamos ¿eh? todos muy atentos, ¿viste? Muy Claro, compenetrados. y quedé ahí, me quedé. Bueno, pero, ¿me escuchan ahora? Sí, perfecto. Bueno, entonces, estábamos hablando de la resistencia al cambio y de la palabra auténtica. ¿Por qué auténtica? Lo que no vemos es el compartir pantalla Un todavía. momentito, entonces, que voy a salir de acá. Un momentito. Espera, dame un segundito, sí. Compartir pantalla. Estamos. Espera que me tengo que fijar cuál es. Acá, este. Ahí vamos, ¿eh? ¿Ahora? Sí, está en eso, está cargando. Pero me parece que está tardando un poco más. Ay, su función de compartir está en pausa. ¿Cómo hago? ¿Reanudar acá? ¿Salió? No me cambia. Volvé para atrás, ¿te acordás que ayer también nos pasó? Dejo de compartir, voy de nuevo. Compartir pantalla. Espera que encuentre cuál era. Este. Ahí sí, perfecto. Ahí sí, ¿Ahí apareció? sí, sí. Viste, para la segunda vez que lo hago aparece, pero hago las dos veces. Bueno, me voy a apurar porque lo veo medio inestable a la conexión. Es la primera vez que me pasa, pero... Entonces, estábamos hablando del método comprensivo que era la palabra auténtica y la escucha arriesgada. ¿Por qué palabra auténtica? ¿Qué llaman ellos palabra auténtica? Ellos van a decir, primero van a tener en cuenta las condiciones del diálogo que se hace entre los dos colectivos, el colectivo de trabajadores, que debería cambiar algo de su forma de trabajar, de sus técnicas, y el colectivo de aquellos que van a llevar adelante el proyecto de cambio, digamos. Ellos hablan ahí de que tiene que tenerse en cuenta las condiciones dialógicas, es decir, las condiciones en que se realiza ese diálogo, las condiciones intersubjetivas entre el locutor y los destinatarios, eso es decisivo. Cuando hablan de palabra auténtica, fíjense que yo puse ahí en la filmina, la palabra auténtica es la que el sujeto hablante no se esfuerza solamente por hacerse comprender, sino que trata de decir lo que considera sinceramente verdadero, ¿verdad? Por eso palabra auténtica. Frente a la escucha arriesgada, que generalmente el que tiene que hacer el grupo de expertos, ¿por qué arriesgada es escucha? Primero tiene que ser escucha, ¿verdad? Tengo que poner bien en la oreja lo que me está diciendo el otro. Pero además, porque corre el riesgo, auténticamente el riesgo, de escuchar y comprender. Y escuchar y comprender a veces es un riesgo para los que nos consideramos o se consideran expertos en algo. ¿Por qué? Porque lo que me están diciendo puede traer dimensiones de la realidad que yo hasta ese momento no conozco. Por eso dice, dimensiones de la realidad ignorada hasta el momento, las cuales pueden ser decodificadas para analizar las convicciones y creencias del mundo del trabajo, pero esos conocimientos, ¿verdad?, que yo no tengo y que ahora estoy escuchando, como decimos comúnmente, me pueden mover las estructuras, pueden cambiar esto que me da seguridad a mí, que son mis conocimientos, y de repente, ¿verdad?, me encuentro frente a una realidad que me están diciendo cosas que nunca habían pasado por mi cabeza. Por eso, para decir, el experto que escucha puede y debe, ¿verdad?, suspender sus juicios y prejuicios. Sus conocimientos sobre el trabajo, suspenderlo, no es que lo
no los puedo sacar de mi cabeza, pero uno tiene que estar escuchando sin que esos juicios operen, haciendo el esfuerzo, por eso dice arriesgada, para tratar de penetrar, de comprender lo más profundo en el mundo vivido por aquellos con los que discuto. Es decir, ¿qué me están diciendo? ¿De dónde viene lo que ellos me dicen? También debo admitir, y esto es difícil, que no sé que no sé el resultado final de la discusión y por lo tanto enfrentar el resultado no como un experto, sino como un explorador. Voy a ver con lo que me encuentro, qué me van a decir, qué es lo que pasa. Tercero, por eso arriesgado también, poder aceptar y superar la angustia provocada por un conocimiento a mis conocimientos, un cuestionamiento, perdón, a mis conocimientos de lo que me está diciendo el otro. El otro con su palabra auténtica, comentándome cosas que yo ni me imaginaba, de pronto está haciendo tambalear todas las estructuras de conocimientos que yo traigo y lo tengo que aceptar. Lo mismo que tengo que correr el riesgo de ser modificada por la palabra del otro. Después que escuché lo que escuché, ya no voy a ser el mismo, ni la misma. Voy a tener más conocimiento que me obligaron a rever todos mis conocimientos previos también. Entonces, esto significa tener que asumir las consecuencias de lo que se escuchó y comprendió. Y cuando asumo esas consecuencias, también tengo que ser capaz de ser testigo cada vez que las circunstancias lo requieran. ¿Qué quiere ser testigo? Que yo ya sé cosas que están pasando ahí y que probablemente las tenga que manifestar en algún momento. Además, debo aceptar que también existen zonas oscuras que se resisten al conocimiento, que no se pueden explicar. Hay cosas, no todo, ellos dicen sabiamente, no todo se puede saber y escuchar. Y este enfoque comprensivo, con participación de todo el grupo que está trabajando, es donde los trabajadores comprenden cómo entienden su situación social y subjetiva en las tareas que desempeña y cómo interpretan esta situación. Es decir, ahí comienzan a ver, comienzan a entender por qué es necesario el cambio. Ahora bien, y cómo a partir de esta interpretación pueden orientar sus opciones, qué hacen frente a las propuestas formuladas por los expertos. Entonces, cada vez que hablamos de este dúo, digamos, dos términos, palabra auténtica y escucha arriesgada. Ahora bien, algo que no aparece en la filmina, pero que es importante que sepan, por si alguna vez forman parte de un proyecto de cambio, yo creo que esto les viene bien. Ahí en la bibliografía yo encontré este libro, que es muy bueno este libro, Organización del Trabajo y Salud, donde está este capítulo, que es el capítulo 12, pero se lo recomiendo en general al libro, no para el examen, obviamente, pero después, si lo pueden leer, el problema con el libro es que está puesto como imagen. Se puede leer pasando las páginas, pero bueno, es muy buen libro, digamos, y lo que acá no dice, pero lo dice de Source y lo dijo de Jure después en otras conferencias, uno puede llevar adelante este tipo de trabajo. De hecho, yo, junto con mi maestra, Efimia Lagiu, hemos hecho muchas intervenciones con trabajadores del Estado y de ONG que presentaban algunos problemas, etc. Ahora bien, lo que siempre ellos han marcado de Source y de Jure es que no se lleve, a ver, si uno como experto que propone un cambio no está seguro de que ese cambio que propone los va a beneficiar a los trabajadores, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque llevamos adelante el cambio, le desmontamos en el proyecto de cambio, van a ser desmontadas sus defensas colectivas, y si después no da resultado, los dejamos peor que antes.
lo dejamos frente a un proyecto que no llega a cumplir, que no les mejora las condiciones de trabajo, pero además los dejamos inermes sin que tengan, digamos, aquellas defensas colectivas que le permitían seguir en el trabajo. Entonces, con esto, mucho cuidado. Ay, otra vez se detuvo, bueno, no, pero sigo hablando, ¿eh? No importa que se detuvo a compartir pantalla. Yo. Me falta un resur acá. Esperen que tengo que buscar un... Oh. Ahora voy, estoy buscando otro texto. Ya voy. Y por fin les quería comentar esto que les decía antes, de lo que de Schur hablaba, de esto de las nuevas formas de organización del trabajo, cómo destruyen a los trabajadores. Ahora voy. Entonces, ¿se ve ahí? Perdón, No, ¿se ve? no. ¿No? Oh. A ver, ahí voy de nuevo. ¿Qué me falta por tocar? Compartir pantalla. Ahí voy, ¿eh? ¿Ahora? No, todavía no. Está cargando. Avísenme si la ven y si no... ¿No aparece? ¿Está cargando? No, no. De nuevo, dejo y entro. Espérenme. Ahí voy. Compartir pantalla. ¿Ahora? A mí me dice está compartiendo pantalla. Ya, Ahora sí. Bueno, hay que tener un poquito de paciencia. Entonces, esto era el libro que les contaba. Es un pequeño libro, pero es muy, también, como todo lo que produce de Schur, es muy interesante. Y era esto que les decía antes. Él dice, acoso laboral y horror económico, y está criticando acá a Marie-France Irigoyen, por ejemplo, que escribió un libro que hizo mucho ruido, que se llamó El acoso moral, que habla del acoso en el trabajo y las agresiones cuyas características psicológicas, y va haciendo como un listado de agresores, cuáles son las características psicológicas que se presentan en el trabajo, y no solo en el trabajo, digamos. Ve que me dice, mi conexión a internet es inestable. Bueno, cuando se termina, si se corta, se corta. Y Vivian Forrester, que era la que escribió El horror económico, que va denunciando cuáles son las razones económicas de los daños que sufre la sociedad. ¿Qué va a decir de Schur en este epílogo de ese libro, de la banalización de justicia social? Se pregunta a qué vincular el aumento indiscutible de patologías mentales generadas por el trabajo. La perdimos definitivamente. Vamos a esperar un ratito, a lo mejor vuelve.
Me dijo que esperemos un ratito, que está cargando. Esperen que estoy ubicándome yo con los PowerPoint. Ahí voy. Quiero. Sí, es el internet que se me desconecta. Hoy anduvo mal todo el día. Yo pensé que a esta hora ya no iba a tener problemas. Porque todo el día, pero bueno. Ahí voy, espera. Ahí se ve lo... Sí, se ve tu pantalla, perfecto. Ahí voy. Bueno, quería terminar con esto y... Ahí está. Entonces, él va a decir esto, aquí había, ¿por qué habían aumentado las patologías mentales en relación con el trabajo? Si él dice si el acoso y el horror económico que gobiernan el mundo del trabajo desde hace mucho tiempo no pueden ser considerados como causa suficiente. Entonces, él va a ver que, le quería remarcar que va a decir que la vulnerabilidad psicológica frente a la injusticia, él viene hablando en todo el libro de lo que es la injusticia en el mundo del trabajo, está sin duda exacerbada por la sensación que tenemos los individuos de ya que no estamos ya formalmente protegidos por las instituciones, por el derecho ni por la ideología. Es decir, esto se llevaría de la mano con otro autor que es Robert Castell, que habla de cómo el neoliberalismo busca la individualización y nos va quitando instituciones protectoras, ya sea desde el convenio, desde el oficio, que es lo que nos da seguridad en lo que hacemos, pasando por el convenio colectivo de trabajo, luego por el derecho al trabajo, hasta llegar al Estado, con el Estado neoliberal, que es un Estado que francamente va en contra de los intereses de los trabajadores. Entonces, él va a hablar de vulnerabilización, de Schur va a hablar de vulnerabilización psicológica, que es anterior al 2000, pero que lo llevó a él a investigar cuáles eran las transformaciones en la organización del trabajo. Y entonces, se va a fijar que en los 80s, en los años 80, él puede identificar clínicamente, en sus trabajos de campos, qué era lo que tenía tal poder devastador en la organización del trabajo. Y
y encuentra que son dos técnicas, dos nuevas formas que pertenecen a las nuevas formas de organización y gestión del trabajo. Una es la evaluación individualizada del desempeño y la otra es los requisitos de calidad total. En la evaluación individualizada del desempeño, es decir, se refiere a cómo las empresas van a evaluar a los a cada individuo, digamos, le van a dar distintos, o no le van a dar, distintos premios o primas, digamos, pero además lo que provoca eso es la competencia generalizada entre los trabajadores. Si la promesa de premio, de prima, de una gratificación, en términos, si está asociada a la valoración que obtengan con un premio. Eso hace que esa competencia entre los trabajadores adquiera la forma de comportamientos salvajes entre los individuos, es decir, negarse datos, etc. Pero si la evaluación está asociada a una amenaza de pérdida del puesto de trabajo, es decir, o traslado, o sanción o despido, ahí aparece, además del salvajismo en las relaciones entre compañeros, aparece el miedo. El miedo se introduce en las relaciones laborales y aparece el sálvese quien pueda, que se convierte en una regla. Todo está permitido, el daño a los colegas para conseguir un mejor resultado, etc. Entonces, la evaluación individualizada del desempeño socava las bases de la convivencia. Va a terminar con la solidaridad. Solidaridad destruida, y esto se evidencia tanto hacia arriba como hacia abajo en la jerarquía, digamos. Entonces, ¿qué ocurre en las relaciones entre los trabajadores? Perdón, profe, pero no está pasando la filmina, está fija en la 1. Pero qué caramba, me mata esto, ¿eh? A ver, ¿está fija en la 1? Espere. Ahí pasó, ahí cambió. No tengo idea. Para mí esto es una caja negra. No tengo idea de por qué hace esto. Bueno, esto es lo que yo le decía cuando... Ahí está ok. ¿Está bien? Sí. Cuando ocurre, yo me estoy fijando, disculpen, en el aparato del internet y veo que titila mucho. No sé si será eso lo que está embromando la cuestión. Entonces, ¿qué ocurre en las relaciones entre los trabajadores cuando aparecen estas formas de destrucción de la solidaridad entre ellos? Que sería la destrucción de los colectivos, aquellos que se habían formado, como les decía hace un rato, en base a la cooperación, a la confianza mutua, a reglas construidas en conjunto. ¿Qué aparece? Dice Dejure. En las relaciones de los trabajadores, en vez de solidaridad y confianza, se instala la soledad. Soledad, aislamiento, desolación. Les decía yo y le aclaraba que desolación viene de desolé, es como que uno se queda así en el suelo, el que lo sostiene. Entonces, el espacio entre hombres que viven y trabajan juntos, el espacio de esa pluralidad que se constituye como base común, desaparece. ¿Qué es lo que va a desaparecer? Con la solidaridad entre los trabajadores, con la competitividad extrema. Desaparece el sentido común, el sentido compartido de justicias, y aquella referencia al bien, a lo justo y a los valores desaparecen. Ya no se sabe qué está bien y qué está mal. Entonces, muchos trabajadores, dice Dejure, ya no saben cómo conviene juzgar la conducta de los demás e inclusive la propia. ¿Pasó ahí? Entonces, aparece esto que él llama la instalación de la soledad y que Arendt mostraba Hannah Arendt mostraba con la metáfora de la progresión del desierto. Como que alrededor mío comienza a transformarse en un espacio desierto en términos de relaciones, no de gente. Y esa progresión del desierto, esa instalación de la soledad, tiene 3 consecuencias graves. Una psicológica, la segunda es social, que es la imposibilidad de la acción colectiva, que tiene más que ver con lo gremial, y la tercera es el individualismo
que afecta la calidad ya del trabajo. Vamos a ver, la psicológica. ¿Por qué? Porque la víctima de la injusticia o del acoso, que es un sujeto aislado, es mucho más vulnerable que cuando tiene el apoyo o la solidaridad de los demás. Antes, cuando había una injusticia contra uno en situaciones de trabajo, muy probable que los compañeros hicieran causa común y permitía de alguna manera contener los efectos nocivos de las relaciones de dominación y sus derivados, es decir, había ahí una resistencia. Pero en el término psicológico, bien aclara de Schur, y esto es inestable en mi colección, aclaro, estas filminas se las voy a poner completas para que las puedan tener ustedes también. Más que el acoso o la injusticia, lo que hace sufrir más a la víctima es justamente que los compañeros no aparecen, la deserción de los colegas. Es decir, y esto está comprobado acá también en la Argentina, en los casos de violencia en el trabajo, que lo que más afecta a la víctima de acoso